Bienvenidos a la segunda sesión del segundo módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta vamos a desarrollar el tema de la estrategia de 7 pasos que hemos desarrollado específicamente para esta certificación para que ustedes puedan realizar una búsqueda bibliográfica específica y comprensiva utilizando la metodología de revisiones sistemáticas Cochrane. Esta estrategia de 7 pasos plantea los siguientes pasos para que ustedes puedan realizar esta revisión sistemática de literatura. Y el primero de estos pasos es plantear la pregunta pico. Cuando lo hagan, ustedes van a poder tener la especificidad suficiente como para encontrar resultados que específicamente respondan a esta pregunta. Pero para ello, una de las cosas que tienen que hacer es reconocer cuáles son los términos tesauro específicos para cada uno de los términos de su pregunta pico. Para ello, vamos a enseñarle una serie de herramientas que le van a permitir a usted romper la barrera del idioma. ¿Por qué? Porque muchos de los latinoamericanos hablamos español o portugués, pero el idioma de la ciencia es el inglés. Y los términos tesauro no necesariamente son traducciones de idioma, son todo lo contrario, es un nuevo lenguaje que si no lo conocemos, y para ello es importante usarlo desde dentro de cada base de datos, no vamos a poder encontrar los mejores resultados dentro de cada base de datos. El cuarto paso es específicamente determinar cuáles son estos términos de búsqueda, pero adicionalmente los criterios de selección. ¿Qué tipo de literatura estamos buscando? Habiendo predefinido todos estos criterios a priori, vamos a empezar recién nuestra búsqueda de literatura. Y para ello vamos a usar uno de los mejores motores de búsqueda disponible, que en este caso es el de base de datos Medline, que se llama PubMed. Luego de ello vamos a replicar la búsqueda que hemos hecho en PubMed en las otras 3 bases de datos recomendadas por Cochrane y finalmente vamos a enseñarles una serie de alternativas para que ustedes puedan encontrar los PDFs de esos artículos y manejarlos en su gestor de referencia. Estos 7 pasos los vamos a agrupar en 2. Primero, los necesarios para predefinir qué cosa va a buscar y segundo, los pasos que le van a ayudar a buscar, leer y gestionar estos resultados de búsqueda. Para ello van a haber 2 sesiones. En la primera hablaremos de los primeros 4 pasos y en la segunda de los siguientes 3. Arranquemos. El paso 1 es plantear la pregunta pico. Pero para ello, estos componentes picos tienen que tenerlos todos en todos los casos a rajatabla. ¿Por qué? Porque las preguntas varían dependiendo de qué tipo de diseño o cuál es la naturaleza de la pregunta, si es cuantitativa, cualitativa, y para ello existen variaciones de esta pregunta pico. Para el caso de los estudios cualitativos, el acrónimo que se usa es PEO. ¿Por qué? Porque ellos no tienen control de la intervención propiamente dicho, sí tienen exposición y outcomes. Adicionalmente, dependiendo del tipo de estudio, si es que nos interesa mucho, por ejemplo, las revisiones umbrella, que son las de metaanálisis, tenemos que definir qué tan atrás nos tenemos que ir en el tiempo, es decir, cuánto tiempo o cuál es el periodo de antigüedad que vamos a utilizar como punto de corte. Y segundo, a veces es también importante definir qué subtipo de estudios vamos a buscar. Para ello, tenemos que tener primero en claro cuál es nuestro escenario y cómo podemos traducir ese escenario a una pregunta pico. En un escenario clínico, como por ejemplo el que se describe en este caso, usted recibe una paciente mujer adulta con osteoporosis con antecedentes de fractura de caderas que recibe tratamiento con calcio, vitamina D y alendronato, pero que influenciada por la propaganda de los laboratorios ha escuchado de un nuevo tratamiento que es maravilloso y lo que quieran, pero tiene que ser contrastado contra el estándar de oro, en este caso alendronato. Y este medicamento cuando salió se llamaba risedronato. Entonces, rescatando los aspectos que caracterizan a la población. De la pregunta sacamos que hablamos de población femenina con una patología que se llama osteoporosis y es en pacientes posmenopáusicas. La intervención propiamente dicha es risedronato y el comparador, que en este caso es el estándar de cuidado, es alendronato. ¿Cuántos outcomes debemos utilizar para poder comparar estas dos intervenciones? Pues podemos listar muchos, pero lo importante no es listarlas todas, sino es diferenciar cuál es el outcome primario y cuáles son los secundarios.
El segundo paso consiste en listar sus palabras clave. Para ello, la recomendación es a priori que busquen literatura en español y ustedes puedan reconocer, además de que se profundizan, que empiezan a profundizar, a dominar su dominio en el tema, a identificar cómo los autores suelen nombrar los artículos que citan este tipo de terminología. Para ello es importantísimo que ustedes aprendan a dominar una herramienta tan poderosa como Google. Curiosamente, todo el mundo la usa, pero no todos saben cómo utilizarla. Y la mejor forma, y ahí vamos a ser muy incisivos al respecto, es que ustedes desarrollen su capacidad de autodidacta accediendo a los tutoriales de cada una de las herramientas que le vamos a enseñar en el transcurso de la certificación. En este caso, la invitación abierta para que ustedes alguna vez en su vida hagan el tutorial de Google. Cuando lo hagan, se van a dar con sorpresas ingratas como que los primeros 10, 20 resultados de cualquier búsqueda que ustedes hagan, más del 50% de los resultados están comprados por usuarios que quieren aparecer como resultados de su búsqueda. Entonces, ustedes buscan tratamiento para diabetes, es muy probable que los laboratorios hayan comprado de que Google presente sus productos como parte de los primeros resultados de esa búsqueda. Y eso implica un sesgo que no necesariamente es un sesgo no diferencial, es todo lo contrario, es un sesgo diferencial. Los va a inducir a error. Por eso es que los investigadores no podemos hacer búsquedas en Google. Pero una herramienta muy poderosa de Google es las búsquedas avanzadas. ¿Por qué razón? Porque toda la literatura científica está publicada en un tipo específico de formato, que es Print Document Format, PDF. Cuando usted revisa un artículo, ese artículo está en formato PDF. Entonces, si filtramos la combinación de términos, pero lo filtramos en Google con el formato PDF, de plano estamos filtrando una gran cantidad de literatura gris inservible porque no es precisamente literatura indizada en revistas revisadas por pares. Pero ojo, la recomendación acá es que usen google.com, no google.com.pe, porque entiendan de que Google tiene una versión para cada país y justamente lo que hace es sesgar la literatura que no está en el idioma nativo. Y eso implica, si van a hacer búsqueda en google.com.pe, que la probabilidad de que no encuentren literatura en inglés específica de su pregunta de investigación es muy alta. Cuando digiten los términos en español y hagan el filtro de PDF, de plano les va a salir artículos como resultados. Léanlo, pero seleccionen el que a priori parece el más importante por la siguiente razón. En la bibliografía de ese artículo, ustedes van a poder reconocer muchos de los términos tesauros comunes para esas palabras claves en particular. Entonces, digamos que en esta búsqueda salieron varios resultados y de ellos uno llamó nuestra atención porque específicamente trataba el tema que estábamos queriendo hablar. Entonces nos podemos ir a la bibliografía de este artículo y reconocer, por ejemplo, cómo se dice osteoporosis, cómo se dice osteoporosis posmenopáusica, cómo se dice alendronato, risperonato, riesgo de fracturas o bifosfonatos. Estos términos lo que vamos a hacer es coleccionarlos, porque a partir de ahí podemos ahora sí usar los traductores de términos tesauro que nos van a ayudar a romper la barrera del idioma. Para el caso específico de PubMed, la herramienta que vamos a utilizar se llama Babelmech. Babelmech es un traductor no de idioma, ojo, sino de términos tesauro, elaborado por el mismísimo NIH para que ustedes puedan revisar PubMed y traducirlo desde su idioma nativo. Lamentablemente, Babelmech no permite la traducción de todos los idiomas. Para suerte nuestra, sí incluye el idioma español. Pero ojo al detalle, en la parte inferior ustedes van a encontrar una herramienta que les va a permitir traducir cada uno de los términos de su pregunta pico con un solo clic. Si ustedes le dan clic al link en español, la ventana en la que les va a aparecer es esta. Nuevamente, la recomendación aquí es utilice directamente la traducción de la pregunta pico, por varias razones. La primera es que aquí va a poder ingresar los 4 componentes de su pregunta pico. Problema, osteoporosis posmenopáusica. Intervención, risperonato. Comparación, alendronato. Resultado, fractura de cadera. E inmediatamente, usted va a traducir cada uno de estos términos directamente al término tesauro mesh. Una vez que lo haga, usted va a poder darse cuenta, por ejemplo, de que la traducción
al inglés de osteoporosis posmenopáusica es posmenopausal osteoporosis y que esto, en este caso, según Balmesh, coincide con el término mesh. En el caso de fracturas de cadera, el término es hip fractures. Ojo a los detalles, porque esa S al final hace distinta la traducción del idioma. La traducción de fractura de cadera sería hip fracture y la traducción plural sería hip fractures. Y solamente por esa S, si hiciera la traducción literal del término, no encontraría los mismos resultados de búsqueda. Una vez que tiene esos términos, ya podemos dar el siguiente paso, que es predefinir a partir de esos términos cuáles van a ser nuestros criterios de selección. Para ello, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Tenemos que, si queremos hacer una búsqueda sensible, nos interesa incluir la menor cantidad de términos posible. ¿Por qué? Por el diagrama de Euler. Cuando ustedes buscan la conjunción de dos conjuntos, en este caso la del problema y la intervención, de por sí están sesgando el total de resultados a una fracción muy pequeña de los mismos. Pero si encima de ello le meten un tercer término, lo que va a pasar es que el área va a ser muy pequeña comparada al área combinada de los tres círculos. Y adicionalmente, ustedes van a filtrar todos esos resultados según diseño de estudio. Y ese diseño de estudio convierte los resultados de búsqueda literalmente en una aguja en un pajar. Es una fracción muy pequeñita del total de resultados de búsqueda de cualquier combinación de términos. Estos términos de búsqueda no son iguales para cada base de datos, acuérdense. Embase maneja su propio tesauro, PubMed maneja su propio tesauro, y Scopus tiene una serie de limitaciones que ustedes tienen que aprender a reconocer. En este ejercicio noten la diferencia de los detalles. Mientras que para Scopus, que usa el término palabra clave común, el término a buscar es posmenopausal osteoporosis. Para PubMed, cuando hagan la búsqueda en la base de términos mesh, van a encontrar un pequeño detalle, que es esa coma y el orden de los términos. Es osteoporosis, posmenopausal. En el caso de Embase, va a ser posmenopausia osteoporosis. Y en el caso de Cochrane, va a ser osteoporosis, posmenopausa, igual que el término mesh que usamos para PubMed. Hasta aquí con esta sesión. En la siguiente sesión haremos la introducción y una guía práctica de cómo utilizar la herramienta PubMed para que ustedes empiecen a realizar su revisión sistemática de literatura. Gracias por su atención.